Soy Leire Canives, soy R3 del servicio y junto con el doctor Xavier Reparaz hemos preparado esta sesión sobre la angiotensina como optimizando la estrategia de los vasopresores y como una nueva opción terapéutica para el tratamiento del shock séptico refractario. Este es el índice que seguiré. En principio empezaré introduciendo un poco el tema con el paradigma actual de la hipotensión y del shock, en concreto del shock séptico. Posteriormente, un par de pinceladas sobre lo que es la angiotensina, cuál es la evidencia científica en la que se basó su indicación en 2017, que es el ATOSTE Trial. Posteriormente, identificar cómo, cuándo y a quién debemos iniciar en la práctica clínica la angiotensina, unos aspectos prácticos como la posología y cómo iniciarla en este hospital. Y finalmente integraremos toda la información mencionando el algoritmo en el shock séptico. Pues bueno, como introducción, todos sabemos que la hipotensión y la mortalidad están directamente relacionadas, ¿no? Tanto en nuestras unidades de cuidados intensivos, que en nuestro caso es la REA, como en quirófano y en concreto en una entidad que nosotros vemos habitualmente, que es el shock séptico. Intentando definir la hipotensión, ¿no? La definición funcional que hoy en día está aceptada es que es una tensión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio, cuya consecuencia principal es una hipoperfusión tisular, y esto tiene un impacto pronóstico, ¿vale? En primer lugar, podría ser iniciando con una lesión renal aguda, que suele ser el primer órgano que se ve dañado, si esto se mantiene en el tiempo con un fracaso mortiorgánico y finalmente pues aumentando la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las causas de hipotensión en el shock? Es decir, causas de hipotensión en las que no se recupera a pesar de las medidas iniciales. Pues bueno, podemos tener un fallo de bomba en el shock cardiogénico, un fallo en el contenido, que es el shock hipovolémico, o un fallo en el continente, que este ya es como nuestro shock distributivo, que el que más conocemos es el shock séptico. ¿Cuál es el paradigma actual en el tratamiento del shock séptico? Pues bueno, ya todos sabemos que el vasopresor que tenemos que iniciar dentro de la primera hora y nuestro tratamiento inicial es la noradrenalina, a la vez que utilizamos la fluidoterapia, que pues antes ya sabíamos que eran esos 30 mililitros kilo, ahora ya sabemos que es guiada por objetivos, y que si a pesar de poner corticoides, otras medidas como pueden ser corregir diferentes situaciones de acidosis, hipoxia o otras situaciones metabólicas, pues ya iniciamos el segundo vasopresor. ¿Y por qué es importante iniciar un segundo vasopresor? Porque sabemos que en el shock séptico no solo existe una disminución de la activación del sistema simpático y una hiporreactividad a las ketocalaminas, sino que existen otros sistemas que ayudan a la tensión arterial que también se ven afectados. Ellos son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que sufre una disfunción y por tanto un déficit relativo de angiotensina 2, y además existe una disminución de la síntesis de vasopresina endógena. Por lo tanto, aquí tenemos 3 sistemas dañados y 3 posibles dianas terapéuticas para iniciar una estrategia multimodal. ¿Por qué es importante entonces los vasopresores y que se ha visto en la literatura? Pues que estos aumentan las resistencias vasculares sistémicas y además la tensión arterial media, y que en comparación con solo administrar la fluidoterapia hay un mayor aumento de la tensión arterial, un mayor aumento del gasto cardíaco, que se limita la sobrecarga de fluidos y por tanto una menor hemodilución con un aumento de la disponibilidad de oxígeno. ¿Cuáles son estos vasopresores que tenemos hoy en día, que ya hemos ido mencionando? Bueno, pues en primer lugar las catecolaminas, ¿no? Como primera opción tenemos la noradrenalina, y nos reservaremos la adrenalina en aquellos pacientes que puedan tener bajo gasto por su efecto beta, pero no lo pondremos inicialmente. Y luego tenemos las no catecolaminas, que son la argipresina, que hoy en día ya sí que la utilizamos y en este hospital es nuestro segundo vasopresor de elección, pero tenemos que empezar a pensar en la angiotensina 2, que es otro fármaco que actúa en otra vía distinta y que también nos puede ayudar. Además, el resto de fármacos que pondremos nos servirán para aumentar la sensibilidad a estos vasopresores y además a mejorar el tono en nuestros pacientes. Por tanto, empezando a hablar ya de la angiotensina es un sistema de péptidos vasoactivos derivados del angiotensinógeno, cuyo mecanismo principal de acción para elevar la tensión arterial es la estimulación de una proteína G en las células del músculo liso vascular. Como resultado, aumenta la contracción vascular, las resistencias vasculares sistémicas y finalmente la tensión arterial media. Y este esquema quizá a alguno le suele la carrera, ¿no? El angiotensinógeno se produce en el hígado, pasa a ser angiotensina 1 por efecto de la renina, que es sintetizada en los riñones ante hipoperfusión renal o aumento de actividad simpática. Una vez tenemos angiotensina 1, es necesario una enzima que se sintetiza en los pulmones, que es la enzima convertidora de angiotensina, que pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y es la angiotensina 2 la que tiene este efecto vasoconstrictor en el músculo liso de los vasos, además de aumentar la producción de
ADH, de aldosterona, y fomentar la reabsorción de agua y sodio en el túbulo contorneado distal de los riñones. Y todo ello provoca un aumento de la tensión arterial. Bueno, pues todo este esquema en el shock séptico se ve dañado, sobre todo en el punto en el que los pulmones deben producir la enzima convertidora de angiotensina. Por eso esto es un target para nosotros en este tipo de pacientes. Muy bien, y ahora ya sabemos que la angiotensina podría ser útil. ¿Cuál es la evidencia científica gracias a la cual la angiotensina consiguió la indicación? Bueno, pues fue mediante el ATOSTE trial, que bueno, quiso ver si la angiotensina era útil como tratamiento para el shock vasodilatador o distributivo. Es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo que se hizo en 2017, en el que 321 pacientes fueron divididos en dos grupos. A unos se les administró angiotensina 2 y a otros se les administró placebo. El objetivo primario era establecer si la angiotensina 2, junto con el tratamiento estándar, que eran dosis de noradrenalina, conseguía elevar la tensión arterial media por encima de 75 milímetros de mercurio o elevarla 10 milímetros de mercurio respecto a la basal sin haber elevado los otros vasopresores. Y bueno, se vio que la respuesta hemodinámica se consiguió en un 70% de los pacientes tratados con angiotensina versus un 23,4% de los pacientes tratados con placebo. Por lo tanto, se concluyó que la angiotensina 2 sí que mejora la respuesta hemodinámica en el shock distributivo refractario. ¿Qué otros resultados se obtuvieron además de lo de la presión arterial media por encima de 75? Pues que la dosis inicial a la que se iniciaba la angiotensina, que son 20 nanogramos kilominuto, además se conseguía bajar en los primeros 30 minutos y que la mediana del tiempo para el aumento de la tensión arterial media fue de 5. Además, la noradrenalina en el grupo de angiotensina 2 se consiguió disminuir. Hubo una mejora cardiovascular en el SOFA a las 48 horas, aunque no del SOFA global. En cuanto a eventos adversos, fueron similares entre el grupo de angiotensina 2 y el grupo placebo, aunque sí que se vio, aunque sin significancia estadística, que había una mayor incidencia de trombosis venosa profunda en el grupo de la angiotensina. Y finalmente la mortalidad sí que disminuyó en el grupo de angiotensina, aunque tampoco fue eh, estadísticamente significativo. Aquí os dejo los datos de la mortalidad por si les queréis echar un ojo, que sí que se ve que son menores tanto a los 7 como a los 28 días, pero bueno, la P no fue menor de 0,05. Y en cuanto a los eventos tromboembólicos, pues bueno, esto quedó un poco así después del estudio y entonces se decidieron hacer estudios posteriores. Os traigo esta revisión sistemática en la que se incluyeron 1.461 pacientes en la que se evidenció que no existían diferencias significativas entre el grupo de angiotensina 2 respecto al control, tanto en eventos tromboembólicos venosos como arteriales. Entonces, bueno, pues la evidencia actual no apoya ni refuta la asociación de la angiotensina 2 ni un mayor de riesgo de eventos tromboembólicos. Y bueno, después de este ensayo del ATOS 3, ya teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, pues la angiotensina consiguió la indicación y se vio que la administración intravenosa de la misma aumentaba la presión arterial, permitía la reducción de la dosis de catecolaminas y en pacientes con shock distributivo en tratamiento con altas dosis de vasopresores. Entonces, ¿cuál es nuestro paciente target de momento después de este ensayo? Pues aquel paciente con shock séptico o otro shock distributivo en el que ya se haya iniciado la resucitación tanto con fluidoterapia como con vasopresores a dosis entre 0,2 y 0,5 microgramos kilominuto de noradrenalina. Que la hipotensión sea persistente, es decir, un paciente refractario a estas dosis de noradrenalina y que además no tenga signos de fallo cardíaco. Y esto es importante porque en pacientes con fallo de bomba, quizá el segundo vasoactivo que deberíamos utilizar no es un vasopresor, sino otro tipo de fármacos. Vale, y ahora ya sabemos que la angiotensina tiene indicación. ¿Cómo, cuándo y a quién se la pautamos? Pues, ¿cómo? Sabemos que de momento la noradrenalina sigue siendo el vasopresor inicial de primera elección y que se debe iniciar en la primera hora. ¿Qué pasa cuando yo inicio noradrenalina? Que puedo tener dos tipos de pacientes respondedores a la misma. Aquellos pacientes que siguen la línea de puntos azul oscuro, en los que yo voy aumentando la dosis de noradrenalina en el tiempo y una vez llego a un punto de aumento, el paciente responde y vuelvo a empezar a bajar la dosis. Pero existe un tipo de pacientes que sigue la línea de puntos azul clarita, en los que yo voy aumentando la dosis de noradrenalina y veo que tengo que seguir aumentando, seguir aumentando, seguir aumentando y que no existe un punto en el que yo empiezo a bajarla. Es decir, mi paciente es refractario a la noradrenalina. Si el paciente es refractario, ¿en qué punto de esta gráfica debo iniciar otro vasopresor? Pues bueno, cada vez hay mayor evidencia tanto
con la argipresina como con la angiotensina, de que el fármaco se debe iniciar a dosis bajas de noradrenalina. Os traigo esta revisión sistemática en la que de hecho se veía que no había diferencias significativas entre iniciar la vasopresina a dosis de noradrenalina de 0,4 versus no iniciar argipresina. Y se veía que las diferencias en cuanto a supervivencia eran mayores cuanto antes iniciaba la vasopresina. Y lo mismo pasa con la angiotensina. En subgrupos de la TOSTE trial se vio que en aquellos pacientes en los que se iniciaba la angiotensina a dosis bajas de nora, por debajo de 0,25, la supervivencia era mucho mayor que en aquel subgrupo en el que se iniciaba la angiotensina a dosis altas. Por lo tanto, sé que mi inicio de los vasopresores debe estar antes de considerar al paciente refractario, es decir, entre dosis de noradrenalina entre 0,25 y 0,5. ¿Y cuál inicio? Ahora ya sé que lo tengo que iniciar pronto, pero ¿cuál elijo? Pues no hay estudios que comparen la argipresina con la angiotensina 2, pero sí que hay estudios en los que se analiza su efecto en poblaciones especiales. Es decir, yo puedo identificar qué tipo de pacientes se van a ver más beneficiados de haberles iniciado angiotensina y por lo tanto si los identifico los puedo empezar a tratar con este fármaco y obtener resultados más favorables. ¿Cuáles son este tipo de pacientes? Pues bueno, al principio de todo se vio que aquellos pacientes con renina elevada. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona en los pacientes con shock séptico grave está alterado, sobre todo en el punto en el que forma parte en el que toma parte la enzima convertidora de angiotensina. Por lo tanto, todo lo que queda por delante del esquema estará aumentado y lo posterior disminuido, ¿no? Como es el caso de la angiotensina. Por tanto, aquellos pacientes con renina elevada son aquellos pacientes que tienen este sistema alterado y que se pueden beneficiar. En este estudio se vio que, de hecho, en los pacientes con renina aumentada, al administrar angiotensina 2, se aumentaba la supervivencia. Pero me diréis, yo creo que no me he ido nunca la renina en el hospital, mucho menos de urgencia y mucho menos en un quirófano en el que casi pues, no tengo ni tiempo ni para pedir una coagulación, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de pacientes me pueden servir para identificar a aquellos que van a ser respondedores a la angiotensina? Bueno, pues en el LATOS-T trial se realizaron varios subgrupos de pacientes con entidades que sí que están muy relacionadas con el shock séptico y que vemos habitualmente. En primer lugar, aquellos pacientes con fracaso renal que necesitan terapia de reemplazo renal, ¿vale? En este estudio se analizaron 105 pacientes de la TOSTE trial con el objetivo de evaluar el efecto de la angiotensina sobre tanto la supervivencia en este tipo de pacientes como sobre la recuperación renal. El objetivo primario, que fue evaluar la supervivencia, bueno, pues sí que salió a favor de los pacientes que tomaban angiotensina, sobrevivían más al día 28 que los pacientes tratados con placebo. Y como objetivos secundarios, también el grupo de angiotensina disminuyó el tiempo hasta la retirada de la terapia de reemplazo renal y además la respuesta hemodinámica de los 75 milímetros de mercurio de tensión arterial media también se mantenía en este tipo de pacientes. Y como otro grupo de población especial, se analizaron también subgrupos con síndrome de distrés respiratorio del adulto. En este estudio se incluyeron 83 pacientes con criterios de Berlín para síndrome de distrés respiratorio, tratados con presión positiva y con una PAFIO2 menor de 300. El objetivo era que analizarse la angiotensina conseguía aumentar la PAFIO2 y efectivamente así fue. La diferencia a favor de la angiotensina fue de casi 100 milímetros de mercurio, con una potencia estadística bastante potente, independientemente de la estrategia ventilatoria que recibía cada paciente. Y resumiendo entonces, ¿qué conseguimos con la angiotensina? Pues en primer lugar efectos cardiovasculares, que es lo que veníamos hablando, ¿no? Restablece el equilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando así las resistencias vasculares sistémicas y finalmente aumentando la tensión arterial. Además, se ha visto en estos subgrupos de pacientes que tiene efectos pulmonares mejorando el intercambio gaseoso y la oxigenación y que en los efectos renales pues normaliza el flujo sanguíneo renal, restablece la hemodinámica del glomérulo, vasodilatando la arteriola aferente y el vasoconstrictor de la arteriola aferente para mejorar el filtrado glomerular y por tanto la diuresis. Entonces ya tenemos nuestro paciente objetivo, el paciente que cumple con las indicaciones de ficha técnica y además aquel paciente que tenga un fracaso renal agudo, AKIN3 o que esté con terapia de reemplazo renal, que tenga un síndrome de distrés respiratorio agudo moderado o severo, que tenga la renina elevada y en relación con esto, aunque no lo mencionaban en los estudios, pero bueno, por lógica, aquel paciente que se ha tratado con IECAS, que también tendrá la enzima convertida de angiotensina disfuncionante o inhibida y por tanto una renina elevada,
pero no confundirlo con pacientes que toman ARA2, porque tendrán el receptor de la angiotensina bloqueado y por mucho que les dé angiotensina, estos pacientes no van a ser respondedores. Bueno, y ahora ya sé qué paciente me puede responder bien a la angiotensina, ¿no? ¿Qué hago yo en el hospital para poder pautarla? ¿Cómo la empiezo? Bueno, pues la dosis inicial debe ser de 20 nanogramo kilo minuto, se debe poner en perfusión continua y los incrementos deben ser guiados por tensión arterial invasiva de 5 en 5 nanogramos kilo minuto cada 5 minutos. La dosis de mantenimiento debe ser como máximo hasta 40 nanogramos kilo minuto, aunque en pacientes que precisan de más angiotensina se puede aumentar de 5 en 5 hasta 80, pero no durante más de 3 horas. Es decir, durante 3 horas lo puedo tener a 80, pero luego lo tengo que bajar como dosis de mantenimiento hasta 40. El destete ha de ser progresivo cuando se consiga el efecto deseado y el decremento debe ser de 15 en 15 nanogramos kilo al minuto según la respuesta. Es importante tener en cuenta que la vida media aproximada es de 1 minuto y que no se debe retirar de manera abrupta porque puede tener una hipotensión de rebote. No se debe ajustar a fracaso renal y se puede infundir por la misma línea que el resto de vasopresores. Bueno, esto está sacado del protocolo que utilizan en el Hospital de la Fe. ¿Cómo la cargo? Los viales son de 2,5 miligramos mililitro. Se debe diluir un vial en 250 mililitros de suero fisiológico para que quede una concentración final de 10.000 nanogramos mililitro. Y bueno, evidentemente se debe poner una vía arterial y sería recomendable conectarla a un monitor de función cardíaca, por lo que he comentado antes de que puede ser beneficioso administrar otro tipo de fármacos si la función cardíaca está disminuida. Y como siempre, pues monitorizar la respuesta. Así es como se pauta en el Millennium, con buscar angiotensina. Creo que antes de salir esta ventana sale UCI a angiotensina, le damos y aquí ya aparece en cuánto suero lo tengo que diluir y la dosis inicial, que si alguno se olvida, pues aparece ahí de chuleta, 20 nanogramos kilo minuto. Ese es el vial y su precio, para si lo queréis consultar como curiosidad. Bueno, la argipresina, la angiotensina cuesta 10.000 euros los 10 viales, la argipresina son 900, que bueno, tampoco es tan barata, que si estamos dudando tampoco es tan barata la argipresina en comparación. Y luego hemos dicho que siempre tenemos que monitorizar la respuesta e ir evaluando a nuestro paciente para saber si debemos continuar la terapia con angiotensina o no. Entonces, bueno, existe este índice que es el IMRITE, que es el Angiotensin II Initial Map Response Index of Treatment Effect, que básicamente lo que hace es evaluar la diferencia de presión arterial media basal respecto tras 1 hora del inicio de angiotensina en comparación con la dosis de angiotensina que utilizamos. Y entonces, bueno, os he dejado ahí unos ejemplos sobre por qué una IMRITE por encima de 0,9 nos indica que el paciente es respondedor y más abajo de eso, pues sabemos que nuestro paciente no va a seguir respondiendo a angiotensina y quizá no hemos elegido el paciente correcto para iniciárselo. Y una vez sabemos todo esto, ¿cómo incluimos la angiotensina en el protocolo o en el algoritmo del tratamiento del shock séptico? Bueno, pues este es el algoritmo basado en el protocolo del Hospital Universitario de la Fe, realizado por el doctor Tormo en 2025. Y bueno, empezamos con un shock séptico refractario que ya conocemos, que es un shock al que nosotros ya le hemos resucitado con fluidoterapia, iniciado la noradrenalina y llegamos a una nora de 0,2 microgramos kilo minuto. Y aquí ya nos empezamos a plantear si nuestro paciente es refractario o no. A este paciente deberíamos inicialmente o bien hacerle un ecocardio o monitorizar el gasto cardíaco, que puede ser con un análisis de la onda de pulso, para saber si nuestro paciente tiene disfunción cardíaca o no, ¿no? Si nuestro paciente tiene disfunción cardíaca, en este caso, pues deberíamos iniciar dobutamina o levosimendan, dependiendo de la etiología del fallo de la bomba. Pero si ya hemos descartado el gasto cardíaco, que era una de las indicaciones, bueno, uno de los criterios de exclusión para poder iniciar la angiotensina, ya sabemos que debemos añadir un segundo vasopresor. Y es aquí cuando cambia nuestro paradigma habitual en este hospital, que nosotros siempre iniciamos ARGI, pues no hay que iniciar siempre argipresina. Si nuestro paciente tiene un fracaso renal agudo, aquí en 3 o más, tiene un síndrome de distrés respiratorio moderado severo, está en tratamiento con IECAS y luego en la FE también mencionan el perfil grave o metabólicamente grave, pues a estos pacientes sí que hay que iniciarles angiotensina 2 a la dosis que hemos dicho, 20 nanogramos kilo minuto e ir incrementando. Y en este punto deberemos evaluar a la hora el índice de AMRITE. Si nuestro índice es mayor de 0,9, podremos subir hasta 80 nanogramos kilo minuto durante esas 3 horas. Y si nuestro paciente responde de la angiotensina, probablemente mejore.
¿Qué pasa si nuestro índice es menor de 0,9? Pues que ya tendremos que añadir un tercer vasopresor, que en este caso sí será la argipresina. Entonces, llegaremos a la argipresina o bien habiendo utilizado la angiotensina previamente en este tipo de perfil de pacientes, o bien porque nuestro paciente en un primer lugar no cumplía los criterios para iniciar angiotensina. Si nuestro paciente estaba en un fracaso renal agudo, aquí en 1 o 2, tenía tratamiento con ARA2 o ellos dicen que el ascenso de la noradrenalina es más controlado, el paciente me va respondiendo, pero ya estoy a dosis muy altas, aquí sí que puedo iniciar la argipresina. Y si aquí persiste la hipotensión arterial en este tipo de pacientes, también nos volvemos a añadir un tercer vasopresor, que en este caso será la angiotensina, es decir, lo que no hemos añadido antes. Si ya con esto pues no lo conseguimos, pues ya sabemos que tenemos otras medidas como pues, subir la nora, aquí dice que hasta 1 microgramo kilo minuto, añadir azul de metileno, volver a reevaluar que estamos corrigiendo todas las causas corregibles, etcétera. Y en cuanto al algoritmo de destete, es verdad que no hay datos publicados. Esta es la opinión del autor que realizaba el protocolo de la FE. Y bueno, pues que en un paciente con mejora del shock séptico, lo primero antes de retirar los vasopresores es reducir la dosis, ¿no? Entonces él ve bastante razonable reducir o retirar según los efectos secundarios en un primer lugar. Es decir, si yo tengo un paciente con arritmias, le reduciré la noradrenalina. Si tengo un paciente con fenómenos isquémicos, le reduciré la argipresina, y un paciente con fenómenos trombóticos, pues me puede hacer pensar en reducir la angiotensina. Y si no hay ningún efecto secundario, que es en el mejor de los casos, pues habrá que reducir en el orden en el que se han iniciado, que eso sí que es algo que nosotros también hacemos, ¿no? Reducir primero la noradrenalina antes que la argipresina para ahorrar en noradrenalina. Y bueno, aquí pone las dosis hasta la cual habría que reducir y luego ya pues cada paciente individualizar. Y luego ya, una vez hayamos reducido en el orden en el que se iniciaron, retirar en el orden en el que se iniciaron. Y esto es todo. ¿Alguna pregunta?